Comenzamos este repaso o este comienzo de HTML5 y CSS3 con una perspectiva diferente a lo que son las nuevas etiquetas introducidas por HTML5. Y quiero comenzar con la definición de SEO y por qué es importante estos conceptos, puesto que de esta forma creo que entenderemos mucho mejor los conceptos o las nuevas etiquetas que vamos a utilizar, que en algunas ocasiones ya las hemos visto, pero que ahora vamos a afianzar ese conocimiento de estas etiquetas. SEO, como podéis observar en esta definición, es el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web. Seguro que os suenan estas palabras o las habéis oído, y si es la primera vez, pues aquí tenéis esta definición muy sencilla de ese posicionamiento, el por qué cuando nosotros buscamos en Google o en otros navegadores o con otros buscadores como DuckDuck, que se ha puesto también muy de moda, pues aparece una u otra web en primera o en segunda posición. Nosotros podemos intervenir o intentar intervenir en ese posicionamiento y después existe lo que se denomina pues posicionamiento natural, que es ese posicionamiento que a lo largo del tiempo se va colocando nuestra web. Para ello, podemos dentro de ese SEO definir o también particularizar dos conceptos más. Uno es esa autoridad, que era de lo que hablábamos de la popularidad de una web, que ahí no interviene tanto el contenido. Cuando digo contenido es cómo está escrito el contenido, sino que interviene pues ese factor social de uso o de compartir nuestra web, diciéndolo de forma sencilla, porque hay muchos más factores. Y después está la relevancia que tiene de esa búsqueda, es decir, no solo que tenga un montón de veces el término buscado, sino que un motor se basa pues en esos factores para justamente encontrar nuestra búsqueda. Y aquí es quizá donde sí que podemos intervenir mucho más. La web semántica, en el caso de nuestro estudio, es ese corrección a la hora de escribir esas etiquetas HTML. Y ahí es donde vamos a comenzar a introducir ese HTML5, esas etiquetas que justamente nos van a hacer que esta web semántica, estos contenidos que nosotros, o estas páginas que nosotros vayamos diseñando, pasen de eso, de estar diseñadas visualmente a tener un contenido. Aquí tenéis pues un texto que es muy representativo. Yo puedo utilizar 200 divs o secciones, pero no está bien contenido o no está bien clasificado mi contenido. No está semánticamente preparado o diseñado mi página HTML. Estas nuevas etiquetas, que se denominan también etiquetas semánticas, que comienzan a utilizarse con la aparición de HTML5, justamente van a hacer que yo pueda tener esa capacidad de tener determinadas funciones que antes no tenía con ese div, con ese p, con ese h1, y que me va a permitir, como decíamos, poder añadir una determinada característica a el contenido que va a tener esa etiqueta. Aquí tenéis esas etiquetas denominadas semánticas. Body ya la conocíamos, pero aparecen section, article, aside, footer, header y nav. Vamos a dejar aside, puesto que es quizá la más pequeñita, la menos utilizada y que perfectamente puede ser sustituida en muchos casos con section, pero bueno, tengámoslo claro que aside también es una de estas etiquetas semánticas HTML5, y vamos a comenzar con las más sencillas, dejando, como veis, ese article y section para un estudio más particular. Estas más sencillas, pues
son más sencillas porque principalmente el propio nombre de la etiqueta ya lo dice todo. ¿Que es un header? Pues nos va a permitir identificar la cabecera de la página. No es ese H1 y H2. H1 y H2 es el contenido que puede estar perfectamente en un header. Es la cabecera que nuestro HTML va a tener y que no va a indicar un contenido único, como podéis observar aquí, sino que simplemente va a identificar pues el contenido único que venga a posteriori. Igual que el header, tendremos el footer. Uno estará al inicio, en la cabecera de la página, y el footer va a estar al final de nuestra página. Por el medio tenemos este nav, también muy utilizado hoy en día, para identificar ese conjunto de leaks como menú sin navegador dentro de nuestra HTML, y ya extrapolando un poco más, teniendo esa visión de conjunto de nuestra web para generar, como podéis observar aquí, la estructura de todo nuestro proyecto. Dentro del nav, pues nosotros diseñaremos con CSS, tal y como hemos visto, diferentes elementos para que tengan una forma, una visión, que se coloquen de una determinada forma, pero Nav lo que nos va a proporcionar o le va a proporcionar a los buscadores es ese enlace, ese ancla, por llamarlo de otra forma, para que justamente el buscador sepa que ahí está nuestro navegador, un menú. Y en último lugar, menos utilizado, pero no por ello menos importante, este H-Group, me lo he saltado, voy a volver, H-Group, que va a permitir agrupar titulares. Vamos a hacer menos hincapié en este elemento, pero que sepamos que existe. Vamos a los dos elementos que hablábamos o que hemos un poco extraído de esta primera explicación, que es el article y es el section. Y antes de ello, pues vamos a hablar del div, puesto que parece que nos acabamos de cargar, acabamos de eliminar toda la referencia o el uso de div para lo que estábamos utilizando justamente para ese conjunto de elementos como ese separador. Y div no es que se deje de utilizar, sino que vamos a utilizarlo para su función. Vamos a utilizarlo para justamente generar ese layout de páginas. Ahora veremos un poco cuando entremos en article y en section cuál es la diferencia, pero vamos a generar ese layout de páginas, ese CSS que visualmente vamos a necesitar y que no va a tener un contenido específico. En ese momento utilizaremos div, mientras que section y article, ahora veremos article, justamente nos va a permitir esa diferenciación en el caso de section que tiene ese mínimo posible contenido. Es decir, cuando creamos bloques cuyo contenido forma un todo, pues usaremos ese section. Cuando estos bloques responden más a diseño, pues utilizaremos ese div. Section, por lo tanto, va a ser pues ese pequeño bloque. Imaginaros tener en la cabeza siempre ese artículo de un periódico digital donde tenemos pues justamente ese artículo, tiene una cabecera y comienzan determinados párrafos. Pues en el primer párrafo es una introducción, pues ese sería esa sección de ese artículo, esa pequeña introducción. Después vendría pues los ejemplos, otro section, y así iríamos definiendo section a section los diferentes elementos de ese artículo, que es, como decíamos, ese mínimo contenido que puede ser agrupado. ¿Podemos aplicar CSS a ese section? Por supuesto. Ese section, al fin y al cabo, es otra etiqueta HTML que después podremos utilizar dentro de nuestro diseño CSS. Por último, pues tenemos este article que va a conjuntar, va a ser ese conjunto que va a tener significado incluso aunque lo saquemos dentro de la página. Fijaos la diferencia entre section. Section va a ser un mínimo contenido en el que si lo sacamos pues, de la página no tiene sentido, pero si el artículo completo lo sacamos de la página con sus sections interiores, con sus P's, con su contenido, con su texto, vamos a justamente vamos a tener
aún ese contenido, ese sentido, aunque lo hayamos sacado del conjunto completo. Vuelvo a repetir que div se utilizará para diseño, section para ese contenido mínimo y article para un contenido mucho más extenso o con un significado totalmente claro, aunque lo saquemos de la página.